¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos como cada jueves aquí a Debate 22. Y estamos a unos días, unas horas de que se lleve a cabo la 41 Marcha del Orgullo LGBTTI. ¿En dónde estamos en este momento, en esta marcha tan importante a realizarse aquí en la Ciudad de México, por supuesto también en otras partes del país? Y para hablar de todo esto y de muchas otras cosas más, me acompañan dos queridos y viejos amigos ya. Johnny Carmona, ¿cómo estás? Muy bien, Jacaranda. Johnny Carmona, quien es también colega, conductor, das clases y eres un entusiasta, como dices tú, de la causa. Muchas gracias y me da muchísimo gusto volverte a tener aquí en Canal 22. Muchas gracias. Y a ti, Gloria Hassel, bueno, pues también muchísimos años nos unen de historia, de ideas, de reflexiones. Gracias de verdad por estar aquí nuevamente compartiendo la discusión en Canal 22. Muchas gracias. Gracias, querida. Y bueno, yo decía que estamos a unas horas, ¿no?, de que se lleve a cabo esta 41 marcha que se ha vendido como algo muy especial. Y no sé si ustedes sepan, que yo por ahí tengo pues una cierta reflexión, que esta 41 marcha tiene que ver con esta famosa fiesta, ¿no?, de principios de siglo, cuando se reunieron bastantes, un grupo nutrido de homosexuales, ¿no? Eran 42, Sí. Terminó siendo 41, porque entre este grupo de homosexuales estaba el yerno de ni más ni Porfirio menos que de Díaz. Porfirio Díaz, ¿no? ¿Por qué no le dejaron el 42 si se fue algo a 41 la marcha? ¿No tiene que ver algo ahí como medio extraño? ¿Qué pasa, Johnny? ¿Quién ¿O sabe? Gloria? ¿Tú? Bueno, A ver. la historia versa en el que eran 42 personas porque al final estaban en pareja y al menos las ilustraciones dicen que la mitad de la fiesta estaba vestido con prendas que tradicionalmente se asocian a los hombres y la otra mitad de la fiesta estaba vestida con prendas que tradicionalmente se asocian a las mujeres. Entonces, cuando llegan los policías y se da la redada, pues empiezan a hacer el listado de personas y justamente sale el yerno de Porfirio Díaz, que evidentemente no lo iban a exhibir. Claro. Y por lo tanto se omite de la lista y entonces cuando la lista se hace pública solamente hay 41 nombres. Y quedan además de manera tradicional, mística, absurda y demás, es un número que a los heterosexuales siempre les ha hecho como burla de que cuando cumples 41 años es cuando tienes posibilidad de versar, transformar o tu Sí, sexualidad esa está sí no me la sabía, tu sexualidad está en peligro. ¿En el mundo heterosexual? En el mundo heterosexual, cuando cumplen 41, tienen mucho drama con eso y justamente ¿Por vienen qué, por Gloria? eso. Yo no me Como que sabía es eso, la verdad. es un número fatídico que tienen ellos precisamente por este rollo de las masculinidades heterosexuales tan fuertes como un mazapán. O sea, ¿solo los hombres o Los las hombres, ¿no? mujeres? A los hombres. Lo que pasa es los que hombres. hay quien dice, uno de los mitos que hay es que a los 41 empiezan a tener ya problemas de disfunción eréctil, por ejemplo. En algún momento cuando se empezaba a promocionar el Cialis y la Viagra y todo este tipo de cosas, se recomendaban para personas de 41 en adelante, por ejemplo. Entonces hay como este número fatídico que dice Johnny, ¿no? Pero fíjate que aquí hay una cosa que me llama la atención y es que lo que en aquella época se hubiera visto como 41 homosexuales, de los cuales la mitad eran masculinos y la mitad eran femeninos, en la vida real en este momento no serían homosexuales, serían mujeres transgénero. Claro. ¿Mm? O sea, vestidos, vestidas. sería, bueno, cualquiera. Porque también puede entrar en Claro. esa categoría, ¿no? Por ejemplo, en el feminismo impulsamos las tres poblaciones trans, travesti, transgénero y transexual, y cualquier cosa que hubiera sido, hubieran caído dentro de las tres Ts. Serían entonces o travestis o transgénero. Bueno, en aquella época la transexualidad prácticamente no estaba funcionando como tal porque no había esta posmodernidad químico-quirúrgica. Ni se había acuñado el término, ¿no? No, el término no se había acuñado, se empezaba más o menos a manejar en los estos manuales de Krafft-Ebing, que se hablaba de psicología transexual. Sí, se empezaba a tocar un poco el tema, ¿no? Como una perversión, patología sexual. Porque claro, ahora Ajá. tenemos ya una Claro. categoría, bueno, una categorización, porque yo creo que la sociedad avanza muy rápido, Totalmente. ¿no? Y entonces de pasar este mundo de homosexuales, lesbianas, tal vez bisexuales, ahora las categorías se quebraron y ahora tenemos una diversidad sexogenérica enorme. ¿Cuántas categorías ahora tenemos? Bueno, Por sigue, ejemplo, a sigue ver. habiendo lesbiana,
gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero, hay pansexual, hay intersexual, hay, ayúdame, hay queer, Pansexual. hay asexual, Ok. hay muchas cosas que se van trastocando, porque también hay que hacer la aclaración que las orientaciones sexuales no es lo mismo que las identidades de género. Totalmente. Entonces, la LGBT está mezclado entre personas, porque hay personas trans, o sea, hay hombres trans gays, hay hombres trans bisexuales y hay hombres trans heterosexuales. Entonces, es una mezcla muy interesante que no necesariamente tiene que ser una sola cosa a la vez. O sea, incluso las personas heterosexuales pueden tener rasgos pansexuales o bisexuales. Entonces, creo que más bien hay mucha gente que dice que eventualmente no deberían de existir las etiquetas. No sé, creo que hoy es necesario porque es necesario visibilizar las diferentes necesidades de cada uno de los rubros. Y bueno, haciendo esta recategorización son muchísimas, pero digo, saliendo de aquí, de este programa, o sea, caminas por la calle, te subes al metro, al metrobús y de pronto es como una heteronormatividad. O sea, si ya para una sociedad tan masculinizada, tan machista como esta, Patriarcal. cuesta trabajo, ¿no?, entender la lesbiandad, la homosexualidad, el resto, pues es casi imposible, ¿no? Mira, ahorita pues yo estoy coordinando el movimiento feminista de mujeres diversas y nosotras precisamente dentro de esto hemos empezado a cuestionar esto desde la perspectiva de la posmodernidad, ¿no? Ahorita Johnny está hablando de unas nuevas, yo no les diría etiquetas, y que bueno que la veamos más que nada como categoría, menos como etiqueta. Si nos vamos a la etiqueta, Categorías, caemos conceptos. en la visión esta peyorativa de la que hablaba Goffman, Erving Goffman, la identidad manchada, que se llamaba su libro, The Spoiled Identity, que decía que la etiqueta tiene una carga despectiva. Si hablamos de poblaciones o de categorizaciones, le damos otro abordaje, ¿no? Nosotras nos hemos acercado con un proyecto de una compañera psicóloga narrativa que se llama Conversar Multihistorias, y hemos estado empezando a hacer ciertos abordajes en lo que tienen que ver con la posmodernidad y cómo la posmodernidad ha empezado a impactar en tirar esta clase de orientaciones monolíticas, perdón, ¿no? También monogámicas. También monogámicas, es lo peor, porque la monogamia, cuando en un momento es impuesta, se convierte en un sistema de control totalmente patriarcal. ¿Te das cuenta? Antes del judeocristianismo la monogamia no existía. Todas las civilizaciones paganas consideraban una libertad erótico-sexual y solamente ubicaban la monogamia con la cuestión de la reproductividad o de la reproducción. De ahí en fuera, pues prácticamente había un comportamiento prácticamente libre o animal, podríamos llamar. Ese es un gran tema, me acabas de dar un buen Orgánico. tema. Podemos regresar discutir. otro jueves a hablar de Podemos regresar. monogamia. Sí, no, La hagámoslo, monogamia no sería existe. genial. Yo lo creo. Yo creo que sí existe, pero creo que existe cuando es un pacto en conciencia con las dos personas y no hay un policía que viene siendo el Estado señalando que si la incumpliste tienes que divorciarte, ¿no? Una de las prácticas de las que estaba platicando Johnny ahorita, que son interesantes, verla desde la visión posmoderna, viene siendo la demisexualidad. La demisexualidad es una práctica en la cual las dos personas llegan a erotizar. ¿Misexualidad? No, Demisexualidad. Demisexualidad. Sí, como de a la mitad. Sí. Las personas demisexuales, por ejemplo, llegan a erotizar tanto la relación monogámica con su pareja que prácticamente se vuelven fieles por un pacto que viene siendo desarrollado incluso por una serie de prácticas que desarrollan y que dicen que solamente pueden tener relaciones sexuales cuando están enamoradas, por ejemplo, ¿no? Y desde la perspectiva de la demisexualidad, por ejemplo, tú puedes amar a tu pareja, amar no solamente su cuerpo, sino amar su inteligencia o amar su carácter. Y esas son cosas que van derribando, por ejemplo, lo que viene siendo la idea de los estereotipos monogámicos que te presenta la televisión o los medios de comunicación y que va de la mano con otras prácticas como las que decía Johnny, que es la pansexualidad o la sapiosexualidad, que serían las tres prácticas que en este momento derribarían el mito. Me quiero quedar con esta reflexión, Gloria, Johnny, vamos a una pausa porque en medio de todo esto, o sea, la sociedad parece como que no logra todavía Les comprender. aventamos mucha información muy rápido. Vamos a Tomen un hacer una vaso con pausa agua y volvemos. para que los deglutan bien.
Bien, pues regresamos y antes de irnos a la pausa decía que muchísimas categorías, muchos conceptos, pero lo cierto es que hoy todavía tenemos una cultura transfóbica, si es que todavía se vale el término, muchos crímenes de odio, una sociedad que todavía rechaza esta diversidad sexogenérica, o sea, estamos como todavía muy retrasados en ese sentido, ¿no, Johnny? Yo lo que pasa es que creo que hay un cierto avance en ciertos temas de la agenda de la diversidad, Sí. en cuestión a ciertos derechos, y que esos avances nos han hecho que de alguna manera nos durmamos en nuestros laureles, en el que el propio sistema nos dice, pues ya se pueden casar, ya, ¿qué más quieren? ¿No? La misma gente, familiares llegan y te dicen, oye, pues ya te puedes casar, ¿qué más quieres? ¿No? O incluso ya el cambio de identidad para las personas trans también existe en ciertos lugares, entonces también como que dicen, ¿qué más quieren? Y creo que hay mucho por hacer todavía, sobre todo más allá de lo institucional, a nivel personal y a nivel sociedad. Porque por un lado sí puede ser que un registro civil, una oficina gubernamental esté obligada a dar ciertos servicios y ampliar la visión, y otra cosa es que por convicción y como por sociedad nosotros sí estemos dispuestos a entender las diferencias del otro. Del otro y de como la decías, otra. en el metro, en el metrobús, o sea, el entender que la diversidad se aplica a todo y poder convivir con ella y nutrirnos de ella, creo que eso es lo que falta todavía. Ahora, en el caso de la transgeneridad, Gloria, creo que se vuelve más complicado. Todavía vemos mucha transfobia, crímenes de odio en ese sentido. Yo creo que a mí me ha tocado estar muy cerca, digamos, de ese tema, y creo que si ya de por sí es difícil asumirte gay o lesbiana, la transgeneridad es una postura absolutamente radical y compleja de entender en una sociedad totalmente machista como la mexicana. ¿Cómo la vives tú? Mira, el tema es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, hemos logrado dar algunos pasos, y sobre todo, ¿qué te puedo decir? En los 2, 3 años recientes, pero ha sido precisamente de la mano del feminismo ya no de la mano del movimiento lésbico gay. ¿Por? Te voy a decir, porque por un lado podremos tener aliados del mundo gay. Yo diría, por ejemplo, uno de ellos es Johnny. Johnny y yo hemos estado en algunos programas de televisión hace algún tiempo, incluso con algunas posturas medio Contrapuestas, claro, porque... pero fíjate que siempre, y ahorita lo que me acaba de decir se me hizo genial, siempre, aún con las posturas contrapuestas, hemos coincidido y no hemos llevado esto a un terreno personal, ¿no? Y yo considero que Johnny puede ser un muy buen aliado, porque está derribando incluso muchos de los saberes, entre comillas, hegemónicos de la homosexualidad masculina, ¿no? Por ejemplo. Pero te puedo decir que cuando nosotras, el movimiento trans, empezamos a impulsar el reconocimiento de nuestras poblaciones desde la perspectiva constitucional, el mundo lésbico y gay nos cerraron la puerta. Y creo que lo más difícil que enfrentamos fue cuando en la Asamblea Constituyente, colectivas de lesbianas, entre ellas diría directamente, me parece que Fundación Arcoíris y esta otra, el Closet de Sor Juana, juntaron cerca de 20,000 firmas electrónicas pidiendo que fuéramos borradas del acrónimo en la Constitución de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque la razón que al parecer está atrás de todo esto es que a nivel internacional, la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays nada más reconoce una sola T. Entonces todas tenemos que apretujarnos dentro de una sola T, porque a nivel internacional nada más se reconoce el acrónimo LGBTI. Entonces nosotros dijimos que no y regresamos las 3 Ts a través del movimiento feminista. Ahora ahí tocas un punto interesante y me voy contigo, Johnny, porque tú lo estás viviendo. Hay una gran complejidad en el mundo LGBTI, ¿no? Diferencias, posturas muy opuestas. Bueno, bienvenida la diversidad de posturas y de propuestas, como lo dice Gloria, pero tengo la impresión de que se vuelve todavía más complejo, me puedo equivocar, que llamémosle en el mundo heterosexual o heteronormado, porque tú, por ejemplo, con este programa en el que participas, La Más Draga, en donde se plantea como una especie de subcultura, o sea, el drag queen o la drag queen a la mexicana, y han tenido una serie de ataques, pero de la misma comunidad LGBTI. Sí. O sea, ¿qué pasa ahí? Mira, yo creo que hay un tema muy específico en el que, independientemente de ser LGBT o
cualquiera de las identidades que asumimos, somos mexicanos y somos humanos. Y como mexicanos estamos educados en la discriminación, porque es parte de nuestra historia, o sea, nuestro pueblo está fundado en la violencia, en el sobajar, en establecer castas, en muchas cosas, que quizá dirías, bueno, nadie estuvimos ahí en Tenochtitlán, sí, pero hay una memoria genética, hay una memoria emocional que nos destruyeron, nos violaron y todo, y entonces hoy somos estos hijos de la violencia, ¿no? Entonces, además estamos educados en el machismo, en el clasismo, en el racismo, en la misoginia, porque el patriarcado existe. Entonces, antes de ser este hombre homosexual que con lo que hace reta o no al patriarcado, soy mexicano. Y en la leche materna me enseñaron todas estas microviolencias que además tenemos todos los días, porque todos los días tenemos este chistecito misógino o este comentarito clasista, que no lo tenemos claro porque no nos damos cuenta, porque así es, porque la dinámica social es así. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú lanzas un proyecto LGBT, la propia comunidad reacciona ante él de manera muy padre, pero también hay mucha violencia, porque se les olvida el hecho de que quizá tengo que poner un guardián en mi boca para no expresar odio, porque pues es un proyecto de compañeros gays, sino pues tú expresas tus cosas desde el calor mexicano y desde el dedo machista y desde el dedo clasista, ¿no? Entonces, creo yo que en general vivimos hoy un ambiente muy tóxico digital, en donde la gente como tiene la posibilidad de agarrar su celular y decir, el programa de Jacaranda me encanta o el programa de Jacaranda me choca. Y te destruyen. Exacto, porque pues todos somos tenemos opinólogos, sí. Hoy todos somos líderes de opinión, ¿no? Entonces, y tenemos 2 followers o tenemos 50,000 followers, pero le hablamos a la audiencia y la audiencia nos regresa. Entonces todos estamos en esta época que podemos decir casi todo. Y también hemos confundido el discurso de odio con la libertad de expresión. Entonces, todo eso mezclado en este pie es que por eso está tan complicado hoy el vivir de manera digital muy tranquilo, porque sí la tormenta está complicada. No, de hecho... Y en estos tiempos, mira, vamos a hacer una pequeña pausa, pero justo lo que acabas de plantear ahí como panorama general, yo quiero retomarlo para ir a la última parte de este programa y ¿en dónde, en qué contexto se hace esta Marcha 41 del Orgullo? ¿Vale? Es lo que quería tocar ahorita. Volvemos. Perfecto. Ajá. Bien, pues volvemos aquí a Debate 22. Está muy sabrosa la conversación. Yo les decía, en medio de este panorama que acaban de plantear, se lleva a cabo esta Marcha 41. ¿Qué nos dice en medio de este momento? Mira, Gloria. yo de entrada haría un comentario basando en lo que está diciendo mi querido Johnny. Estamos en un momento en el cual el clasismo prácticamente ha tratado de controlarlo todo a través incluso de la frivolización. Por ejemplo, a mí se me hace muy curioso que estamos en una marcha tan importante y si tú ves, siguen con esta cuestión frivolizante del show, de a quiénes son las estrellas que vamos a poner en el show, y te das cuenta, es gente heterosexual. Que a mí me llama mucho la atención eso. Heterosexual, de espacios heterosexuales que nunca han tenido un discurso al interior que pudiera ser reivindicativo, se están dejando espacios o artistas o figuras LGBTTI de fuera. Yo estaba pensando, por ejemplo, yo no sé, Johnny, discúlpame, tal vez tú me puedas orientar, pero a mí yo me pongo a pensar por qué la Más Draga no está, digamos, como uno de los puntos focales en los artistas que van a presentarse en el Zócalo, por ejemplo. Sí, sí estamos. Ahí sí. Ah, perfecto. No, qué bueno, qué bueno. Eso es un avance. Así de, concedido. Ya sé, para que vean sí, vamos a estar. El poder del feminismo trans. Entre 5 y 6 de la tarde en el Zócalo. Pero, por ejemplo, bueno, estás tú. Sí, pero lo que dices es muy cierto. Tenemos por ahí estaba hablando... digamos, ¿por qué no tendrían que ser representantes mujeres u hombres heterosexuales? Te voy a decir por qué razón. Tenemos una cantidad de artistas que en un momento dado, yo no sé, te repito si están o no, pero deberían estar encabezando lo que viene siendo el elenco, no poniéndolos así como en un ratito, ahí, entre 3 y 4 de la tarde ahí van a salir, ¿no? No, tenían que ser las cabezas. O sea, tenemos a un Horacio Franco,
que ha peleado desde hace muchísimo tiempo por la visibilidad gay. Tenemos a Flor Amargo, no sé si la conozcan, es una compañera lesbiana que está tocando en las estaciones del metro, llega con un teclado y hace cosas increíbles. Tenemos este caso, el de Johnny, por ejemplo. Hay compañeras trans que tienen grupos de punk y de música y que tampoco están ahí, y tienes de repente que llegan y rescatan a una cantante de los 70s, que es creo que Dulce, la cual prácticamente lo único que me acuerdo de Dulce es cantar una canción de lobos y lobas, y no tiene nada que ver con el libro de mujeres que corren con lobas, pero te digo, es el problema que estoy viendo, que se llega al show, se llega al espectacularización. Pero el proceso de un reciclaje... Es que es más festiva, ¿no? La marcha... Sí, lo que pasa es que se ha perdido cierto sentido. Es el punto. Se llega a un reciclaje de ídolos setenteros, que en su momento yo no sé si apoyaron algo a esta comunidad, pero que borran el verdadero sentido que fue unas trans y unas lesbianas masculinas que se rebelaron en un bar que se llamaba Stonewall, porque los policías las perseguían, y se olvidan también de que las dos trans que lanzaron esto, que lanzaron los ladrillos, una murió de un cáncer que era curable, precarizada, y vivía en una casa de láminas al orilla del río Hudson, y la otra, la afrodescendiente que tiró el ladrillo, fue asesinada en un crimen de odio y que vivía del trabajo sexual. Ahora, yo pienso que esta marcha de alguna manera también se ha vuelto mucho más festiva. Es el problema. ¿No? Reivindicativa, ciertamente, pero vamos, no está exigiendo gran cosa, pero digo, o sea, ¿tú qué piensas? No necesariamente está mal, ¿no? Yo creo que en algún punto la prioridad fue integrarnos a una sociedad tanto político, cultural, económica. Entonces, cuando el poder económico se dio cuenta que sí somos rentables, dijeron, entonces sí, ábreles la puerta, ¿no? Entonces, como hoy tenemos un poco la puerta abierta de la parte económica, ya se nos olvidó la parte reivindicativa. No, y de la resistencia y de las causas y demás. Entonces, es muy interesante que el sábado sí te debates entre, oye, pero sí me la quiero pasar bien y sí quiero estar ahí, y la foto y demás, pero creo que hay que ir con la convicción de nuestra sola presencia está haciendo visibilidad, estamos representando toda la diversidad, porque va ella, voy yo, va mucha gente, pero sí no hay que olvidar algo que dice mi comadre, la supermana, que le mando un beso, que dice que las trans dieron la vida para que las barbonas nos casáramos, ¿no? Entonces, eso es muy cierto. O sea, hay muchos movimientos y muchos inicios en donde las mujeres trans son punta de lanza y son las que tienen menos reivindicación y menos visibilidad y menos avance de derechos. Entonces, seguimos dominando la escena los hombres homosexuales. Se repite un poco en paralelismo con el patriarcado, o sea, el hombre homosexual es el que sigue tomando la iniciativa de muchas cosas. Entonces creo yo que esta marcha de este sábado es la marcha nacional, porque también vienen muchas personas que desafortunadamente en sus contextos no pueden ser quienes quieren ser. En algunos estados. Exacto, ¿no? Y entonces este sábado ¿Están para prohibidas ellos, las marchas? Pues deja tú que estén prohibidas, está prohibido el que te pongas güey. tacones o el que te quieras salir de la mano con alguien o el que tú sientas la libertad de besar a alguien en público, ¿no? Entonces, esta marcha son muchas cosas, son esos espacios seguros en donde mucha gente viene a hacer por unas horas eso que no puede ser el resto del año. Hay muchas marcas que vienen quizá con convicción o quizá con ventaja, o sea, pues tú ponle arcoíris. Listo, ¿no? Que por un lado digo, qué bueno que haya toda esta visibilidad de arcoíris, pero estaría padrísimo que no fuera solamente este fin de semana, sino fuera todo el año, que una marca sí se comprometa con una causa social y esté constantemente haciendo recordatorios de la diversidad, y vuelvo a repetir, no la diversidad LGBT, sino la diversidad de todo, luchando contra el machismo, el clasismo, el racismo y la misoginia. Para ir cerrando, Gloria. Yo sí quisiera nada más comentar algo. Sí. Es que lo que dijo él es muy importante. Si analizas lo que dice él, las trans dimos la vida para que los barbones se casaran, es una visión utilitarista de nosotras. Por eso, porque nosotras no estamos muy de acuerdo con lo lésbico gay. Nosotras no dimos la vida para que los barbones se casaran, ni siquiera hemos podido tener una vida. Pero lo que sí estamos viendo aquí, yo diría, refrasearía esto, los barbones tomaron nuestras vidas para poderse casar. Yo lo vería desde esa perspectiva. O sea, ninguna mujer trans da su vida para que un barbón se case. Ni siquiera hemos podido desarrollar nuestras vidas porque estamos todavía precarizadas por este mismo sistema clasista y
sumamente machista, en la cual solamente servimos, como nos decía el PRD, para ser peluqueras y prostitutas, ¿no? Y desde esa idea partimos. Si nosotras hubiéramos dado nuestras vidas, por ejemplo, hubiera sido para nosotras. Y la marcha de este sábado, que yo la veo como un instrumento sumamente frivolizante, se basa curiosamente, tomando el ejemplo que decía Johnny muy inteligentemente, en la vida de 2 mujeres trans. Todo esto que va a haber se soporta en la precarización y el martirio lésbico-gay que se le practicó a Silvia Rivera y a Marsha P. Johnson y a las mujeres trans que han sido asesinadas en esta ciudad y que heredó Mancera, las trabajadoras sexuales que fueron asesinadas y que Mancera jamás lo quiso resolver y que la alcaldía Cuauhtémoc tampoco ha querido ver porque fueron asesinadas ahí. Quién sabe qué pasa en la alcaldía Cuauhtémoc y que, te repito, coincide con 2 cosas que me preocupan mucho. La doctora Sheinbaum anunció que se va a hacer una clínica de salud a favor de las personas trans. ¿Y dónde estamos apoyando eso? ¿Dónde están los compañeros gays apoyando esto? Hay una fracción del PRD que está en contra de esto y atacando a la doctora Sheinbaum y decimos, ¿por qué no están los gays entonces, los barbones, dando su vida para que nosotras tengamos derecho a la salud, por un lado, ¿no? Y por otro lado vemos que les preocupa más que un exconductor de televisión se vuelva cristiano y que diga cosas y todo arde el mundo gay, ¿no? Cuando en un momento dado seguimos siendo el segundo país con más crímenes de odio. Yo no sé si en un momento dado los que organizan la marcha del 2 de octubre estarían dispuestos en hacer un carnaval con empresas y todo esto, hablando de los estudiantes asesinados, por ejemplo, en Tlatelolco, en el 68, ¿no? Yo me quedo con esa reflexión contigo. Para ti, Johnny, una muy brevísima... un brevísimo comentario antes de despedirnos. Dijiste algo muy interesante. El mercado se dio cuenta de que éramos rentables, pero son rentables ciertos conceptos, ¿no? Y ciertas personas. Y ciertas personas. Sí, claro. La transgeneridad parece que no es rentable. Exactamente. Seguimos. No, inclusive, o sea, yo mismo me considero un triunfo porque yo estoy a cuadro y yo no luzco como lo que idealmente pensarías de un hombre homosexual, ¿no? O sea, hay muchos estereotipos sobre cómo deberías de ser un gay decente y a través de esa decencia pedir derechos. Yo muchas veces he sido muy transgresor en muchas cosas y también la gente viene y me dice, ¿y así quieres pedir derechos? Entonces, creo yo que este sábado tendríamos que ir con la convicción de no olvidar que estamos pidiendo derechos no solamente para nosotros, sino para el colectivo completo y también concientizarnos mucho de la burbuja de privilegio en la que vivimos. Que si bien ya estamos casados y tenemos un trabajo, y hay cuadro, y hay popularidad y lo que sea, hay que usar eso en servicio a la gente. O sea, la idea es que esta burbuja de privilegio se extienda y justamente las compañeras trans no son las más beneficiadas de este avance en el que la sociedad te va aceptando en sus términos, ¿no? Pues yo me quedo con esta reflexión. Quiero agradecerles, de verdad, 2 grandes amigos, queridos, admirados, respetados. Pues falta mucho por hacer. Gracias por compartir sus reflexiones aquí y recuerden que este debate no está completo sin sus opiniones, sin sus reflexiones y sin sus críticas. Nos vemos en las redes sociales. Thank you.